Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Ingenia, pues por la oportunidad que nos da de contar lo que es nuestra aproximación al problema, ¿no? Cómo el NS ha contribuido pues a sobrevivir, ¿no? Al bicho en este caso, adaptarnos al ecosistema, sobrevivir al bicho y prestar un mejor servicio, ¿no? Que al final es por ende, ¿no? El ciudadano con la interacción con la administración, pues conseguimos esa prestación más adecuada, ¿no? Más segura. Un placer estar al lado de Julia, ¿no? Que ya nos conocemos bastante y sobre todo el apoyo que nos da la Universidad de Sevilla, ¿no? Tanto la adecuación del NS como lo que ha comentado de Emma, ¿no? Porque Emma, la verdad que ha venido, es uno de los proyectos pilotos que hemos utilizado de la pandemia y ha venido pues a ayudarnos, ¿no? A hacer ese proyecto piloto y ver hasta qué punto el NS más las herramientas asociadas que tiene que conocer pues pueden contribuir a solucionar problemas, ¿no? Entonces muy agradecido en este caso a la Universidad de Sevilla y en el caso de Asier, pues un auténtico placer pues el poder compartir la mesa con vosotros. Paso a compartir la ponencia. Vamos a ello, como os decía, el NS como estándar de seguridad ante una pandemia, contaros un poco cómo nosotros hemos enfocado el problema y realmente, como siempre decimos, ¿no? Cuando hacemos el juicio crítico y las lecciones aprendidas, realmente el que ha permitido o que ha contribuido a que el CCNCER vaya poder estar a la altura o que dentro de lo que suponía ya el problema de la asistencia sanitaria, pues que el ciberespacio no haya sido un problema más añadido a lo que ya estamos sufriendo, ¿no? En la parte asistencial, pues gracias al NS, gracias a esos procedimientos que siempre decimos, ¿no? Son los que nos permiten luego de una manera ordenada saber qué tenemos que hacer, tomar decisiones que cuando llegue la implementación, la vigilancia y la monitorización, pues al final se puede hacer de la mejor manera, ¿no? Tanto en tiempo como siguiendo una serie de criterios que siempre es el sentido común, pero muchas veces no es tan fácil aplicarlo, ¿no? Sobre todo en situaciones que tenemos que gestionar lo que llamamos siempre la incertidumbre, ¿no? Que es casi a lo que se enfrenta la persona y la que no estamos acostumbrados a gestionar, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre, al final el criterio, y si hablamos de criterio, quien lo permite es el NS, ¿no? Si me conocéis un poco y habéis ido a alguna de esta ponencia, yo no me puedo resistir a poner esta transparencia, porque al final lo que viene a decir es que yo estoy aquí no porque soy Pablo, simplemente porque pertenezco al CCN y detrás del CCN hay muchísima gente que contribuye, ¿no? A que tener este espacio, el sector público, mucho más seguro. Hay muchísima gente que yo tengo el honor de gestionar que permite que yo esté aquí y que sobre todo el sector público pues pueda desempeñar sus funciones de una manera más segura, ¿no? Es decir, al final tenemos una experiencia que es lo que nos hace ser un referente, ¿no? No porque seamos mejores ni peores, simplemente porque llevamos tratando el problema ya muchísimos años, ¿no? Como os decía, ¿por qué el Esquema Nacional de Seguridad? Porque el Esquema Nacional de Seguridad es lo que nos ha generado confianza, lo que nos permite gestionar los problemas, ¿no? Una palabra que utilizo mucho, ¿no? Es que realmente podemos hacer algo porque medimos, porque conocemos, si conocemos gestionamos y si gestionamos permitimos avanzar, ¿no? Es decir, ya no nos limitamos simplemente a implementar seguridad, tomar una serie de precauciones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver realmente cómo estamos aplicando esa seguridad, ver dónde están nuestras carencias, nuestros problemas, dónde tenemos esos flancos más débiles para poderlos atender con los pocos recursos que tenemos, ¿no? Es decir, al final gestionar la seguridad, ¿no? Entonces, esa es la clave. Y eso es lo que el NS nos permite, ¿no? El NS en sus diferentes versiones, ¿no? En el 2010, la actualización de 2015 y la que va a venir en 2020, ¿no? Que lo que busca en el 2020 es simplemente pues adecuarse, ¿no? Es decir, ser pragmático, ser posibilista, permitir que nos podamos adaptar al problema, es decir, sobrevivir en esta jungla que cada vez nos dan las tecnologías, pero que las tecnologías nos solucionan la vida, vienen para quedarse y lo que tenemos que es adaptarnos a ellas y utilizarlas de la manera más adecuada, ¿no? Pues para sobrevivir hace falta gestión y la gestión la que nos protege es el NS, ¿no? Sobre todo la actualización que os decía, la de 2020, donde no solamente se adecua al estado del arte, sino que vislumbra diferentes escenarios y lo que permite es de diferentes administraciones pues permitir adaptarnos, adecuarnos al ENS de la manera más adecuada, ¿no? No simplemente ser un catálogo de medidas y al final que las entidades cuando quieran adaptarse o adecuarse al ENS pues vean obligadas o las llevemos a un callejón sin salida donde al final no le solucionemos el problema sino que se lo creemos, ¿no? Pues el ENS nuevo, la nueva actualización que vendrá 2020-2021 lo que persigue es eso, es decir, algo pragmático, posibilista, que nos permita adaptarnos a este ecosistema y sobre todo, como os decía, insistir de una manera pragmática y adaptándonos también al 2020, ¿no? Al estado de arte de la ciberseguridad. Porque contempla prevención, atención y respuesta, es decir, al final un tratamiento homogéneo y siempre una cosa importante, ¿no? Siempre que hablamos de ciberseguridad
Parece que siempre hablamos de la tecnología, de la implementación, de las vulnerabilidades que tiene esa tecnología, de las deficiencias que hay en las configuraciones y en las implementaciones, y también siempre al final acabamos cayendo en las malas prácticas, ¿no? Con lo cual las buenas prácticas, la educación de las personas es fundamental. Nosotros al final desarrollamos o tenemos un diseño curricular, unos catálogos formativos ya de muchos años, pero porque al final el ENS nos obliga, en cierta manera, a formar, concienciar, estar permanentemente educados, ¿no? Porque es una de las patas que siempre decimos, ¿no? Ese es el árbol más débil que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, la clave del NS, ¿por qué el NS? Porque nos ayuda a implementar seguridad. Es el que al final hace que optimicemos, seamos más eficientes y que al final sepamos medir nuestra superficie de exposición y adaptar nuestros recursos a esa superficie de exposición. Eso es lo que ha supuesto el NS y lo que nos ha contribuido luego a aterrizarlo en la parte práctica en una situación de crisis como ha sido la pandemia, donde la incertidumbre es la que ha dominado la situación, ¿no? Y ante ella lo único que tenemos que aplicar era cabeza fría, sentido común y tener capacidad de gestión, ¿no? Pues es un poco lo que hemos hecho y ya os digo, haciendo juicio crítico de lecciones aprendidas, lo hemos podido hacer gracias al Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Porque lo que está claro que la realidad es muy tozuda, existen problemas, están ahí, hablamos de Motet porque es archiconocido, lo que nos deja llamar la atención es que en un problema que tenemos un tronero bancario de 2014, ¿cómo es posible que todavía en el 2018 nos causara daños o en el 2019 como el Ayuntamiento de Jerez pues al final se hubiese afectado, ¿no? Eso es algo que lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Es decir, es algo, ¿cómo es posible que todavía conociendo un problema que nos afecte, que tengamos súper parametrizado, que nos siga causando daño, ¿no? Que cómo es posible todavía que esto suceda, ¿no? Y cómo es posible incluso cuando desarrollamos nuestras guías, como son las de Windows en este caso, que si los hemos aplicado, pues el Emotet no hubiese sido capaz de desarrollarse o implementarse en los sistemas, ¿no? Es decir, lo que vengo a decir, ¿cómo es posible que estas cosas pasen, ¿no? Pues porque simplemente nos queda mucho por hacer, pero ante el mucho por hacer no nos queda otra que coger el toro por los cuernos y decir, mira, la ciberseguridad es algo que tenemos que seguir, es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que ser capaz de trasladar, o sea, ya no simplemente concienciar y sensibilizar en ciberseguridad, porque para nosotros es pleistoceno, tenemos que educar, tenemos que dar soluciones, tenemos que prestar el mejor servicio, es decir, no se trata simplemente de lo bueno o malo o simplemente de concienciarnos en algo, sino se trata de desarrollar capacidades que faciliten a las entidades el poder implementar seguridad. Y a los usuarios formarles, educarles en procedimientos de cara a que cuando lo usen la tecnología lo hagan de manera más adecuada. Es decir, queda mucho por hacer, pero también hay una luz detrás al fondo del túnel, ¿no? Porque vamos haciendo cosas y vamos mejorando, ¿no? Y vuelvo a insistir, esa mejora la podemos llevar a cabo gracias al NS, porque el NS te permite implementar lo que llamamos esa mejora continua, no mejora continua en el proceso en sí, sino en la adopción de compromisos. Nos permite el fijar lo que son hitos o retos a corto, medio y largo plazo, tanto para las entidades como para los usuarios, como para todos los actores que participan o que forman parte del ecosistema de la ciberseguridad. Ese es el reto. Y quien no lo permite al final fijarse estos retos es el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? En el caso concreto del sector salud, pues nos enfrentamos pues a un sector pues que con esta casuística, ¿no? Con esta idiosincrasia, ¿no? Al final ha sido objeto de ransomware especiales en todo el mundo, eso lo hemos sufrido desde las campañas de ransomware en 2016-2017. Es muy atractivo porque maneja datos muy sensibles, con lo cual lo hace atractivos para los cibercriminales porque es algo que luego puedes vender, ¿no? O puedes comerciar con ello, ¿no? Tiene una superficie de exposición grande porque al final dispone de unas tecnologías que son dependientes del legacy, de sistemas heredados, y al final hace que tu superficie de exposición sea grande, sea elevada, ¿no? También es proclive a los errores humanos como cualquier otro sector y la falta de buenas prácticas como cualquier otro sector pues están patentes, ¿no? Entonces nos enfrentamos a algo que a priori pues no es que ofrece, o sea, una superficie de exposición a la cual hay que atenderla, ¿no? Es decir, aquí lo que hicimos desde el primer momento es incrementar las medidas de vigilancia, sobre todo para saber tu superficie de exposición, porque nos encontramos con un sector con una superficie de exposición bastante elevada y era un lujo que nos podía permitir cuando en la parte física, pues el sistema asistencial está sufriendo en gran medida pues este overwhelming, ¿no? Esta saturación de los hospitales, ¿no? Entonces nosotros el reto era generar confianza, ser capaces de gestionar esta incertidumbre y, como os decía, manejar la situación, sobre todo haciendo perspectiva de ciberseguridad, es decir, anticipándonos al problema, haciendo
esa perspectiva del ciberespacio, viendo por un lado, en el caso de las redes sociales, hasta qué punto se estaba poniendo pues, en tela de juicio, ¿no? La capacidad asistencial, por un lado, el viendo sobre todo hasta qué punto estamos sufriendo ciberataques, ¿no? Pues detectar lo que ya hemos oído, ¿no? Muchas campañas de ransomware, muchas campañas de phishing, muchas campañas de dominio falsos, pero sobre todo tiene la capacidad de intentar adelantarte al problema, no solamente monitorizar para hacer una estadística, sino saber qué es lo que podía venir para estar prevenido y poder, en esta manera, en cierta manera, mitigar, ¿no? Eso es lo que hicimos con herramientas como Microclaudia, ¿no? Si vemos que el problema era el ransomware, lo que hemos generado es una herramienta que es un repositorio de vacunas que lo que te permitía era, ante determinados ransomware muy parametrizados, pues tener la contramedida o la medida de mitigación ya apropiada para poder resistir, ¿no? O poder, de cierta manera, mitigar el problema que estaba por venir, ¿no? También hicimos lo mismo, por eso comentaba antes, hablaba con Julia, ¿no? El tema del acceso remoto seguro, ¿no? Había que implementar determinadas soluciones que permitiesen no solo poner una VPN, ¿no? Un acceso remoto, sino monitorizar el acceso remoto, ¿no? Eso es lo que permite EMMA, no simplemente establecer un canal, un túnel, sino permite monitorizar qué es lo que estaba pasando dentro de ese canal, de ese túnel, monitorizar qué estaba pasando, tener esa visibilidad para, en función de lo que estuviésemos detectando, pues adelantarte, ¿no? Es decir, si no mido, si no veo, si no conozco, pues difícilmente voy a poder gestionar algo, ¿no? Me he parado mucho en esta presentación que tenemos aquí en esta slide. ¿Por qué? Porque al final, que me ha dado todo el arsenal de toda la munición posible para atender todo eso que os estaba diciendo, es el esquema nacional de seguridad, con unas medidas de seguridad permanentemente, o que se están intentando actualizar cada 5 años, con una información a través de nuestro asistente, nuestro cuestionario de Inés, y a través de una serie de guías y una serie de 14 soluciones. Yo casi hablamos, si me voy a la página, si me voy a la página web, a ver si soy capaz de irme a la página web, dame un segundo. Si voy a la página web, al final ya no hablamos simplemente de 15, ¿no? Podemos hablar incluso de lo que son de prácticamente 19, ¿no? A ver si soy capaz de hacerlo. Soy eh, esto es un poco lo que quería enseñar, ¿no? Es decir, si me voy a la página web de nuestras soluciones, pues al final estamos hablando que tenemos un montón de soluciones. Cuando hablamos, no hablamos de herramientas, a mí me gusta hablar de soluciones porque vienen a atender a problemas, a necesidades que se plantean, ¿no? Si quieres, ya que estoy aquí para no retener mucho más, estas soluciones por sí solas nos aportan valor añadido, pero el valor añadido más importante es cuando somos capaces de integrarlas, y las integramos en soluciones, en entornos que nos aportan el valor añadido de cada uno de ellos, ¿no? Pues tenemos varios entornos que estamos desarrollando, y el valor añadido, como os decía, es aprovechar lo que aporta cada una de ellas en sus diferentes ámbitos, ¿no? Si hablamos de validación, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esas capacidades que nos permiten, al final, medir, saber qué está pasando y hacer prospectiva, ¿no? Para nosotros es importante no solamente tener la información, sino gestionarla, ¿no? Entonces, a través de módulos como tenemos el de Internet, ¿no? Que es nuestro informe nacional de estado de seguridad, no solo cargo información, no solo la obtengo, sino soy capaz de manejarla y sacar conclusiones de diferentes tipos, ¿no? Como puede ser esta que estoy plasmando aquí, ¿no? Pero no solamente voy a tener este entorno de donde yo manejo información, soy capaz de extraerla, soy capaz de hacer la prospectiva, soy capaz de hacer inteligencia sobre la ciberseguridad, sino que también me tengo que preocupar de lo que ha sido más importante durante esta pandemia. Es decir, estoy con un ecosistema complicado, donde el entorno donde la superficie de exposición es grande, y mi preocupación máxima es incrementar la vigilancia, saber lo que está pasando, ¿no? Y ahí, pues, ante la vigilancia de seguridad, pues he desarrollado diferentes soluciones, ¿no? Que me permiten determinar la superficie de exposición, como es en el caso de Amparo, en cuanto al tema procedimental, en cuanto al tema de la gestión de seguridad, en cuanto a ANA, que me ha permitido, pues, hacer auditorías de lo que está pasando y gestionarlas, ¿no? Y todas las medidas de herramientas que me permiten machear mi situación, ¿no? También, como os decía, hemos estado viendo lo que es la desinformación, ¿no? Es decir, al final tengo todas estas soluciones no porque las he creído convenientes, sino porque con el contacto directo con vosotros, ¿no? Que sois al final los receptores o sea, los que sufren en vuestro día a día la ciberseguridad, lo que hemos intentado es dar respuesta en base a las necesidades que nos ibais planteando, ¿no? Esas necesidades pasaban por lo que os decía, ¿no? Pasaban por intentar, o sea, vosotros lo sufrís, vosotros estáis en el día a día, nos tenéis la necesidad, y nosotros lo que hemos intentado es responder a ellas de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, aquí ahora estamos con el... Os íbamos a enseñar un poco Elisa, pero va, voy un poco rápido.
A ver, bicicletas, pues aquí bicicletas no hay, ¿verdad? Vamos, a ver si somos capaces de ir a Lisa, yo la enseño. ¿Vale? Sobre todo porque al final tenemos entornos que lo que nos están permitiendo es ver cosas, ¿no? Es decir, al final lo que quiere decir que tenemos cuadros de mando que nos dan determinada información. En este caso, pues analizando pues fuentes digitales, contenidos analizados, analizando cuál es la narrativa ahora mismo que está más en boga, que tenemos que atender y que puede afectar más pues a nuestras instituciones, pues eso lo hemos hecho, ¿no? Pero no me he conformado también solamente con eso, sino que también tengo otras herramientas que, como os decía, no solamente obtengo la información, sino que la gestiono y en función de esa gestión tomo decisiones, ¿no? Pues este caso ha sido, por ejemplo, el caso de Amparo, donde puedo evaluar el sistema y en función de ello, bueno, como dejo pasar un poco el tiempo, pero va, tampoco voy a insistir mucho en ello, ¿no? Lo que sí es verdad y que sí va a poner en la presentación es que medir la superficie de exposición no es simplemente hacer auditorías, hay que gestionar esas auditorías, ¿no? Y en este caso nos hemos centrado en el sector salud, nos hemos centrado en los hospitales, en las agencias sanitarias, en realmente los que podían sufrir este tipo de problemas y los que hemos intentado atenderles y facilitarles pues que su superficie de exposición fuese manejable, no simplemente diciéndole pues tienes vulnerabilidades, sino diciéndole tienes estas vulnerabilidades, clasificando las vulnerabilidades y facilitando pues las soluciones para mitigarlas, ¿no? Pues esto es un poco el reto en el caso del sector salud y es lo que ha propiciado, por ejemplo, la herramienta ANA, ¿no? Insisto un poco en lo mismo, ¿no? Nuestro reto, el reto que hemos perseguido en todo momento es ser capaz de atender a las entidades, no decir, oye, no solamente generar confianza o generar esa seguridad en base al mensaje, ¿no? Yo creo que ya tenemos que dejar de ser evangelizadores para ya dar un servicio el mejor posible, ¿no? Es decir, dar a las entidades, a los usuarios, soluciones que le permitan desarrollar su trabajo, prestar el servicio, manejar la información, pues de la manera, como os decía, más segura, ¿no? Voy a ver si soy capaz de compartir, pero no me deja. Yo creo que es importante no solamente llevar a cabo la presentación de PowerPoint, ¿no? Es decir, dejar de ser evangelistas, ¿no? Evangelizadores, mejor dicho, ¿no? Para decir, oye, que estas soluciones, cuando yo digo que existe el Esquema Nacional de Seguridad y que hay soluciones y que es el mejor arsenal, el que me proporciona la mejor munición para luchar contra la ciberseguridad, es porque el NS ha propiciado que desarrollemos estas soluciones, ¿no? Y para mí es importante siempre enseñarlas, ¿no? Es decir, mira, existen, se pueden utilizar, las utilizamos y es lo que permite mejorar, pues eso que decía, nuestro ecosistema, esa adaptación al medio que creo que es importante, ¿no? Al final lo que hacemos es gestionar la seguridad, que es el reto. Siempre digo, ahora me gusta decir mucho esto, ¿no? Como lema, ¿no? Si gestionamos, o sea, si medimos, gestionamos la seguridad y así avanzamos, ¿no? Es la clave de todo, ¿no? Porque tengo capacidad, por un lado, de obtener información, de gestionar la información y lo que es más importante, en base a esa información tomar decisiones. Pero no me conformo solo con tomar decisiones, sino que esas decisiones me permiten el gestionar la ciberseguridad a través de esas herramientas que tengo y los entornos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Es decir, no conformarme con simplemente saber que pasan cosas, sino sé que pasan cosas y en función de ello no ponerme de perfil y decidir y tomar decisiones, ¿no? Y actuar, ¿no? Es un poco el reto al que nos enfrentamos. Si hago las lecciones aprendidas o, como yo les decía, el resumen que estamos plasmando un poco o hablando de la pandemia, pues para nosotros medir e implementar la mejora continua y vigilar ha sido la clave para superar esta pandemia, ¿no? Porque hemos pedido medir la superficie de exposición, lo acabo de enseñar en ANA, ¿no? Es decir, al final no solamente hemos hecho unos análisis de vulnerabilidades, no solamente hemos escaneado unos dominios, sino que al final los hemos gestionado y hemos propiciado el saber cuáles eran nuestros puntos más débiles, los flancos más débiles y propiciado dónde podemos focalizar nuestros pocos recursos o escasos recursos que tenemos, ¿no? Pues eso ha sido clave durante la pandemia, ¿no? Hemos interactuado con el servicio de salud, hemos hecho un reconocimiento pasivo, luego a través de unos dominios hemos escaneado pues todas esas vulnerabilidades, en los casos que se ha determinado que ha sido propicio y hemos hecho lo que es unas pruebas más intrusivas para luego, si ha sido necesario o la entidad la ha considerado apropiado, llevar a cabo una inspección a medida. Es decir, sin que en los servicios de salud nos hayan pedido nada, nosotros hemos creído conveniente el llevar a cabo estas análisis de vulnerabilidades. Hemos dicho que si tiene un problema, el que se ha dado por al oído nos ha pedido más y en función de eso hemos hecho lo que eran análisis o auditorías más intrusivas o con un alcance más amplio, siempre buscando dar una solución, no generar un problema. Es decir, no
hacemos auditorías para decir, oye, estás muy mal, sino todo lo contrario, para decirte, oye, puedes tener el problema por aquí, atiende este problema, nosotros la llevamos de esta manera y te prestamos el apoyo para solucionarlo, ¿no? Ese ha sido nuestro reto, ¿no? En el caso de los servicios de salud, en el caso de educación también, porque lo ha comentado antes Julia, porque se ha enfrentado sobre todo ¿no? A finales de junio, ahora en julio, ¿no? Con la SEBAU que tenemos la semana que viene en el caso de Madrid, etcétera, ¿no? Es decir, al final también ha venido esto propiciado porque hay una serie de campañas, sobre todo empezamos en La Coruña, luego en la Universidad de Lugo, luego en la Universidad de Granada, luego en la Politécnica de Madrid, es decir, donde había una serie de campañas de denegaciones de servicio ante determinadas universidades. Ante eso, pues nosotros lo que hemos hecho es lo de siempre, hacer análisis de vulnerabilidades, hacer determinados entornos controlados, pruebas de denegaciones de servicio, sobre todo para al final medir en qué situación nos encontramos y saber a priori cómo podíamos defendernos o responder a un tipo de ataque que estaban intentando llevar a cabo en función de lo que os decía antes, de esa perspectiva que estamos llevando a cabo, esa parte de inteligencia y ciberseguridad que hoy es clave, ¿no? Tenemos que dejar de ser reactivos, tenemos que dejar de cuantificar incidentes, hacer estadísticas para ser proactivos, anticiparnos al problema y mitigarlo en la medida de lo posible, ¿no? Con lo cual, ese es el reto al que nos enfrentamos, ¿no? Los nuevos paradigmas de la ciberseguridad, que al final todos ellos pasan por asegurar la continuidad del servicio, ¿no? ¿Vale? Asegurar con la continuidad del servicio, que es parametrar la amenaza, mecanismos de respuesta oportuna y mejorar nuestras capacidades, ¿no? La continuidad del servicio ha sido clave y aquí vuelvo al trabajo que hemos hecho, por ejemplo, que comentaba antes Julia, ¿no? Lo pongo como paradigma porque ha sido uno de los pilotos que hemos hecho, como buenos resultados y donde se ha visto que al final había que dar servicio a múltiples usuarios, donde no solamente me tenía que preocupar de que los F5 aguantasen los túneles, sino que además tenía que hacer vigilancia y tener visibilidad sobre ese acceso remoto, ¿no? Saber hasta qué punto el cliente tenía una configuración de seguridad, un bastionado adecuado, hasta qué punto ese cliente, que podía ser un usuario, un dispositivo personal, cumplía con una determinada estándar, ¿no? Cumplía con los parámetros apropiados, requisitos de seguridad para poder conectarse a una universidad o a cualquier entorno con unas medidas de seguridad mínimas, ¿no? Y no solamente establecer el túnel, sino que tener visibilidad sobre el túnel para saber en todo momento qué estaba pasando, parametrizar el problema, ¿no? En nuestro caso lo hicimos, estoy aprovechando estas presentaciones porque quien hizo este servicio, que os he dicho, tanto de la universidad como en el caso del sector salud, el sector salud todavía seguimos haciendo, ¿de acuerdo? Todavía estamos haciendo auditorías y en el que estamos todavía haciendo lo que es auditorías un poco inspecciones a medida es en el sector universitario, ¿no? Ahora mismo, si no recuerdo mal, pues está la Universidad Autónoma en Barcelona, tenemos lo que es la Politécnica de Madrid, la Politécnica de Cartagena, yo supongo que también en la Universidad de Sevilla hemos hecho cosas, hay aquí una campaña, más de 24 universidades que las estamos haciendo. Os decía que esto lo estamos haciendo con la empresa Sidercia, que es uno de nuestros partners de colaboración para a la hora de llevar a cabo este tipo de campañas. Como os decía, en el caso de acceso remoto nos encontramos con una solución que es EMMA, en este caso la ha desarrollado lo que es Open Cloud, que es otro partner de referencia a la hora de desarrollar este tipo de funcionalidades, ¿de acuerdo? Al final lo que hicimos es un servicio que atendíamos a 15.000 usuarios y en el cual en este caso fue en el caso del SOC de Justicia. Nosotros operamos varios SOC, uno de los que estamos operando es en el Ministerio de Justicia, donde aparte del piloto que hemos dicho, llevamos a cabo en el caso de la Universidad de Sevilla, pues en justicia, que sepáis que de un día para otro prácticamente el 10%, o sea, el 90% de sus usuarios pasaron a teletrabajo. Y ante eso había que determinar cómo estaba la capa de usuario, cómo era la capa de acceso y cómo la capa de recursos a prestar. Es decir, asegurar el acceso remoto porque se pasaba de un día para otro el 90% de todos los empleados a teletrabajo. Y eso había que hacerlo. Es lo que comentaba antes Julia en su presentación, que no solamente, o sea, la seguridad es importante, pero dar servicios es todavía más importante hoy en día. Con lo cual el reto, como os decía o insisto muchas veces en mis presentaciones, es dar el servicio de la mejor manera posible, es decir, de una manera segura. En este sentido también está la presentación que te he dicho, Carlos, que no te he puesto, porque hablando de estas cosas también quería insistir, ¿no? Y me ha llevado la atención, pues cuando estaba hablando también Julia, cuando hablaba también un poco así, ¿no? Es decir, que al final nosotros ante el reto que esto fue un reto que hicimos en 15 días,
la UNED nos pidió que su plataforma había que examinarle porque iba a evaluar a cerca de 250.000 estudiantes y querían que nosotros la auditáramos, ¿no? El enlace vino a través de INCIBE y INCIBE, al ser una Universidad Nacional de Educación a Distancia, nos trasladó la necesidad, en este caso de la UNED, que era auditar esta plataforma que iba a ponerse en servicio, en producción prácticamente en 15 días y que necesitaban ver pues la superficie de exposición, o sea, necesitaban en cierta manera que nosotros les prestásemos su apoyo. Y así lo hicimos, ¿de acuerdo? En 15 días fuimos capaces, como siempre, en un alcance, pero en un ámbito y un alcance determinado, ser capaces de evaluar el problema e encontramos problemas, por supuesto, fuimos capaces de hacérselos llegar en tiempo adecuado para que cuando llegase pues, o estuviese en producción, que si no recuerdo mal fue el 15 de junio, pues en principio fuese lo menos vulnerable posible o como siempre decimos, ¿no? Con una superficie de exposición manejable al tipo de servicio que iban a prestar, ¿no? Pues esas cosas las hemos hecho. Y siempre lo digo lo mismo, lo hemos hecho porque existe el Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de Seguridad nos da unas responsabilidades, nos ha permitido implementar y llevar a cabo el servicio de CNC como hacer gubernamental, es decir, prestar el servicio de una manera ordenada, ¿no? Que es lo que nos ha permitido el Esquema Nacional de Seguridad. Ordenada, insisto, ¿por qué? Porque nos permite la mejora continua. Mejora continua no es con el hecho de ir mejorando, ¿no? Sino establecer lo que son retos o compromisos a corto, medio y largo plazo, ¿no? Ese ha sido el reto al que nos hemos enfrentado y al que, por supuesto, es también el objetivo final, ¿no? Como os decía, y empezó la presentación diciendo que nos queda muchísimo por hacer, es verdad, pero no podemos ponernos de perfil. Ante las múltiples cosas que nos quedan por hacer, nos tenemos que fijar o establecer una hoja de ruta fijando compromisos o hitos a corto, medio y largo plazo. Esos son nuestros retos, ¿no? Yo creo que todos como persona, ¿no? Yo en mi casa, con mi familia, con mis enanos, ¿no? Con mis críos, pues me fijo pues siempre unos retos, ¿no? Que queremos todos, ¿no? Pues profesionalmente también, ¿no? Y cuando tengo la responsabilidad en este caso, que es la que tengo de desarrollar servicios de ciberseguridad, me tengo que plantear retos o desarrollos a corto, medio y largo plazo que al final respondan a las necesidades que, gracias a Dios, al tener contacto directo con las entidades, tocar el suelo, como nos gusta a nosotros decir, en los SOC, los Centros de Operaciones de Ciberseguridad, sabemos cuáles son los problemas, sabemos qué tenemos que exigir porque lo sufrimos en nuestras propias carnes, con lo cual tenemos que exigir cosas que sean posibilistas, que se puedan implementar, que se puedan llevar a cabo, que se puedan supervisar, ¿no? Entonces, al final, la mejora continua es algo que viene para quedarse. No tenemos que olvidarnos, como también ha citado o hemos citado o citaremos, ¿no? En la presentación anterior, cuando estaba Rosa hablando, ¿no? Del tema de la educación, de la búsqueda de talento, al final tenemos que mitigar las parasis, ¿no? Y ahí no es lo único, ya no solamente hay que concienciar y sensibilizar. Para nosotros eso es pleistoceno. La clave está en educar. ¿Educamos con estos planes de formación que estamos sacando adelante o realmente seguiremos anclados en el pasado y no conseguiremos evolucionar, ¿no? Es fundamental la educación, pero no en base a sensibilizar sobre el problema, que ya lo tendríamos que tener claro, sino educar en procedimientos, en nuevos diseños curriculares, en formar a nuestros profesionales, a nuestros usuarios. Es decir, la educación tiene que ser el reto al que nos enfrentemos. Es decir, yo puedo desempeñar muchísimas capacidades, pero si luego el usuario no está capacitado o no tenemos profesionales que puedan evolucionar, mejorar estas capacidades, pues al final seguiremos eso, sin ser capaces seguiremos anclados sin ser capaces de mejorar, ¿no? Como os decimos, para nosotros la clave es gestionar. Si gestionamos, manejamos la situación, mejoramos, nos marcamos unos retos, tenemos unos paneles de control donde podemos ver cómo evolucionamos en el tiempo, cómo conseguir esas adecuaciones LMS que no simplemente implican tener un sello, sino un reconocimiento y sobre todo tener la capacidad de decir, pues estoy aquí y mañana podré estar allí, ¿no? Esos retos que al final a todos nos motivan, que nos hacen venir todos los días contentos a nuestro puesto de trabajo y que los que nos permiten al final, pues eso, ir mejorando, ¿no? Como os decía, el reto fundamental que nosotros queríamos saber no solamente es medir la superficie de exposición, pero para hacer esa perspectiva de anticiparnos al problema, porque el problema al final va a estar ahí, está ahí, ellos van a causarnos el problema lo que son en minutos y segundos, y nosotros tenemos que ser capacidad o tener la capacidad de reaccionar también en minutos y segundos y sobre todo responder en minutos y segundos y no quedarnos como estamos en el Pleistoceno, pues detectando los problemas en meses y años y reaccionando en meses y años. Eso hoy en día no es viable.
Con lo cual, tenemos que ser capaces de medir, saber cuál es nuestra superficie de exposición, focalizar nuestros problemas o centrar o, en cierta manera, saber dónde concentrar nuestros recursos para ofrecer mejor servicio de cara a automatizar la respuesta, es decir, a ser más eficientes. Es decir, si conozco, al final manejo la situación y soy capaz de ser eficiente porque soy capaz de automatizar procesos, ¿no? Pues ese es el reto también al que nos enfrentamos. Dentro del ciclo de mejora continua, ahora que me gusta poner mucho, ¿no? Es decir, al final tenemos datos, los datos nos permiten tomar decisiones, nos permiten implementar seguridad, nos permiten manejar la conformidad para luego seguir con nuestra superficie de exposición y mejora continua, actualizar esas tomas de decisiones para seguir implementando seguridad y seguir gestionando la conformidad. Todo en base pues, a entornos de superficie de exposición, entornos de validación de conformidad y entornos que nos permitan combatir la mala praxis, ¿no? No simplemente en la tecnología reside el estado de arte de la ciberseguridad. Una parte muy importante son las personas. Tenemos que desarrollar esquemas de certificación de personas, tenemos que desarrollar diseños curriculares. Cada puesto de trabajo tiene que tener asociado unas capacitaciones y unas experiencias. Y también estos diseños o esas campañas de sensibilización que nos permiten también mejorar en el tiempo, ¿no? Esos son nuestros retos, ¿no? Ya como Pablo, resumen... estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero sí, Pues, con el resumen. Como ya, luego ese es un tenemos la pausa resumen. de todas formas. Perdonad por si me he extendido más de lo necesario, pero hemos llegado al final. Simplemente deciros qué es lo que hemos hecho. Pues al final el LNS nos ha permitido hacer campañas de prevención, nos ha permitido estar ahí en cuanto a vigilancia. Hemos hecho muchísimas cosas. Las cosas que hemos hecho porque teníamos que hacerlas en prevención, en vigilancia, en detección y respuesta. Es decir, al final es un resumen que hemos dicho, en la pandemia hemos estado, el LNS ha sido un referente porque hemos podido hacer todas estas cosas que os estaba poniendo. Es decir, al final una aproximación posibilista que ha hecho que hayamos podido estar a la altura ante un problema donde la incertidumbre era la que nos marcaba el paso. Eran situaciones de día a día y nosotros con el NS, con el criterio fundamental, ¿no? Esa cabeza fría de aplicar sentido común, creemos que hemos podido salir del paso, ¿no? Es un poco lo que os quería contar y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.